Buenos días, ¿no toma ya nota? Pues no. Mire, pues le digo lo que tenemos de primero para elegir. Tenemos una ración de migas, que yo se la recomiendo porque está buenísima, y después tenemos pipirigaña. ¿Qué es de la pirigaña? Mire, le explico, eso es como una mezcla que tenemos aquí en Extremadura, que le ponemos pues una mijina de pimiento, una mijina de tomate, le ponemos pepino, y yo se lo recomiendo porque con el calor que hace estos días, eso va perfecto. Pues póngame una pipirigaña, que yo no sabía que hacía tanto calor aquí en Extremadura. Sí, aquí en verano nos ponemos a 41 grados. Por cierto, ¿qué ponemos de beber? Un agua fría. Chica, grande... Grande y lo que sobre ya me lo llevaré. De acuerdo, pues seguimos con los segundos. Tenemos filete de cordero o bacalao salazón. Póngamelo acá. Vale. Le trae también una tapita de embutidos, que aquí en Extremadura está muy bueno, y como dicen aquí, las encinadas jamones y los carrascos salchichones. Y así los probéis y se va con un buen sabor de boca. Pues me fío de ti. Venga, pues ahora en unos minutinos les sirvo, ¿vale? Vale, espera un momento. Dígame. Que mira, no soy de aquí y si me podrías recomendar algún sitio así para visitar... Es que sabes que te voy a decir que yo no soy de aquí. Pero mira, le puedo decir a mi compañero que es de aquí de Mérida y le sabrá decir perfectamente. Vale, muchas gracias. Chacho, mira, ven, que la chiquilla quiere saber cosas de Mérida y yo no sé. Ahora viene, vale, venga. Dígame usted. Hola, pues me preguntaba si me podrías decir algún lugar para visitar por aquí, por Mérida, que oigo que la Ronda Romana es muy bonita. Sí, claro que sí, hija, mira. Por aquí tenemos el templo, por aquí el teatro y por aquí el templo de Diana. Todo muy bonito. Seguro que lo es, muchas gracias. Muy bien. ¿Algo de postre? Un café descafeinado, por favor. Muy bien. ¿Es usted una persona lambuza? ¿Anguza? Sí, golosa. Entonces sí. Entonces le invito unas perronillas con café. Son típicas de aquí y están buenísimas. No voy a decir que no.